Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta Despierta Cristiano. Hoy estaré hablando sobre el Vaticano que acusa ahora al arzobispo Vígano de cisma y de negar la legitimidad del Papa Francisco o la elección como tal de Jorge Mario Bergoglio. Aquí esto se está haciendo como una especie de telenovela, ¿no? Vaticano acusa, el obispo aclara. Otro medio de comunicación de aquí de Estados Unidos interviene soltando, según el arzobispo Vígano, falsas noticias y erróneas equivocadas. Vamos a ver en qué consiste esta acusación del cisma contra el arzobispo Vígano y de negar la legitimidad del Papa Francisco. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho sus comentarios, muy buenos comentarios que ha habido en torno a este y otros temas. Hay otros sí, con poca solidez lógica y otros, pues, ¿cómo puedes clasificarlo? Pues sin ton ni son. Vamos a dejarlo así, ¿verdad? Pero muchas gracias a quienes han hecho sus comentarios y a quienes han hecho sus oraciones por el obispo Vigano, por todas las personas en el mundo cristiano y fuera del mundo cristiano también. Quiero invitarlos para que se sumen al canal, cada día seamos más y active su campana del canal para que de esta manera sea notificado cuando se sube un video. Gracias a quienes ya lo han hecho. Vamos a nuestro tradicional Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sacta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Iniciamos. Vamos ahora a lo que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano, en cuanto que ha llevado a cabo un proceso penal extrajudicial, entre paréntesis, contra el arzobispo Carlo María Vígano. ¿Quién es el director del Dicasterio para la Doctrina de la Fe? O sea, la Inquisición, Víctor Manuel Fernández. En un correo electrónico firmado por Monseñor John Kennedy de la sección disciplinaria del Dicasterio y enviado al arzobispo italiano, o sea, por Monseñor John Kennedy, que no tenía que haber firmado Víctor Manuel Fernández, que es el jefe de jefes en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Pero bueno, enviado al arzobispo que fue nuncio papal aquí en Estados Unidos por 5 años entre el año 2011 y 2016. Recordemos que prácticamente hacia el final de el papado el periodo de Papa de Benedicto XVI, lo envió aquí. Él no quería venir a Estados Unidos, pero bueno, pues por alguna razón sí aceptó y él fue que desató la gran, la gran manzana podrida que había aquí en Estados Unidos del cardenal McCarrick, del obispo, el gran pedófilo de Estados Unidos. Y de ahí se destapó muchas cosas, ¿no? Al dejar el activo, el Papa Benedicto XVI ser activo, Papa activo, se fue a la jubilación, pues él lo había retirado, lo había mandado castigado propiamente, y después llega Francisco o Jorge Mario Bergoglio y lo resucita, o sea, el pedófilo lo resucita. ¿Por qué? Porque es su jefe, porque gracias a él, él está ahorita sentado en la silla de Pedro, que fue parte del grupo de la mafia de San Galo. Pero bueno, eso es otro tema aparte. Además quiero sondear por qué aquí este escenario se da muy fuerte aquí en Estados Unidos. Supuestamente el dicasterio citó al arzobispo Vígano en el Vaticano el 20 de junio pasado para que, en texto real, tome conocimiento de las acusaciones y pruebas relativas al delito de cisma. Esa es la acusación.
En concreto, el dicasterio notificó al arzobispo que se le acusa de hacer declaraciones públicas que tienen como resultado la negación de los elementos necesarios para mantener la comunión con la Iglesia Católica. La negación de la legitimidad del Papa Francisco, por ejemplo. Eso es una. La ruptura de la comunión con él, o sea, con el Papa, en este caso Francisco. Y rechazo del Concilio Vaticano II. Esas son tres diferentes acusaciones. Hay que recordar que la Iglesia Católica no es Roma, no es el Vaticano. Pero es parte de la Iglesia Católica. Una sección, es quizás la más como grupo, es la mayoritaria, pero no lo es. Este, en respuesta, ¿qué fue lo que dijo el señor Viganó? Frente a las acusaciones del dicasterio, le estoy leyendo textualmente, afirmo, como sucesor de los apóstoles, estar en plena comunión con la Iglesia Católica Apostólica Romana, con el magisterio de los romanos pontífices y con la tradición doctrinal, moral y litúrgica ininterrumpida que ellos han conservado fielmente. Así que, considerando las acusaciones contra él, Viganó subrayó su deseo de repudiar, rechazar y condenar los escándalos, errores y herejías de Jorge Mario Bergoglio. Eso es lo que subrayó. Ese es su deseo y lo ha venido haciendo a través del tiempo. Repito, en repudiar, rechazar y condenar los escándalos, errores y herejías de Jorge Mario Bergoglio, que se manifiesta una negación absoluta, tiránica del poder ejercida contra la finalidad de la legítima autoridad de la Iglesia, una autoridad que es vicario de la de Cristo y como tal debe obedecerle solo a él. Tras argumentar esto, él dice, o sea, ningún católico digno de tal nombre puede estar en comunión con esta iglesia bergogliana, o sea, de Bergoglio, porque actúa con clara discontinuidad y ruptura con todos los papas de la historia y con la iglesia de Cristo. Y todavía añadió, pide a los católicos que recen para que el Señor venga en ayuda de su iglesia y dé valor a los perseguidos de la fe. Esto es hasta ahí. Esto es así como la primera parte, ¿no? Capítulo 1. Vamos a la capítulo 2. Pues resulta que como no compareció el arzobispo Viganó el día 20 de junio, jueves, ahora lo han convocado ir al Santo Oficio el 28 de junio, o sea, la siguiente semana, una semana de promedio. Esta declaración la puede conseguir a través de la Star News. Y esto dice así, textualmente les voy a leer lo siguiente. La declaración que el arzobispo Viganó ha enviado el viernes 21 de junio del 2024 a la Star News. Y se lo leo textualmente. Las informaciones difundidas por algunos medios de comunicación en las que se afirma que me presenté ayer jueves 20 de junio en el Palacio del Santo Oficio, tal y como me habían indicado el decreto del dicasterio para la doctrina de la fe, carecen de todo fundamento. Estas informaciones son completamente falsas. La revista de los jesuitas América, así se llama la revista América aquí en Estados Unidos, el brazo mediático de la Compañía de Jesús en Estados Unidos y megáfono de la Iglesia de la Misericordia del jesuita Bergoglio, se ha apresurado mientras que Noticias Vaticano seguía desconociendo por completo el decreto que me enviaron el 11 de junio, solo por un simple correo electrónico, sin respetar esas formalidades necesarias para la validación de la comunicación de un decreto y que yo mismo publiqué el X, a través del X, que es el Twitter, 2 horas antes de la reunión prevista en el dicasterio. Aunque todos los elementos estaban claramente expuestos en mi comunicado, primaron las inferencias y especulaciones al típico estilo jesuita. Estoy leyendo el documento
el artículo que envió el arzobispo Vigano a la Exam News. Por lo tanto, las prisas son malas consejeras. Por lo tanto, el artículo de Gerald O'Connell, el Vaticano acusa de cisma al arzobispo Vigano, que aparece o que apareció en la revista América, que es propiedad de los jesuitas, parece haber sido escrito incluso antes de que yo hiciera público el documento vaticano. Esto revela la estrecha contigüidad entre el aparato vaticano y América, o sea, de la revista, y confirma una estrategia muy precisa, destinada a liquidar mi proceso con una condena ya decidida por Bergoglio y su celoso colaborador Tucho Fernández, autor del escándalo panfleto pornográfico de la pasión mística, espiritualidad y sensualidad, así como Sáname con tu boca, el arte de besar. O'Connell escribe, y lo destaca el arzobispo Vigano, y le leo al texto. Dice: el decreto dice que consideró superflua la investigación previa, de acuerdo con el canon 1717, que dice: siempre que un ordinario, o sea, que un obispo, tenga conocimiento que al menos parezca cierto de un delito, debe indagar cuidadosamente, personalmente o a través de otra persona idónea sobre los hechos, circunstancias e imputabilidad, a menos que tal indagación parezca totalmente superflua. Esto significa que las pruebas contra él ya habían sido recogidas por el dicasterio y no requerían una investigación más completa. Gran parte de ellas ya eran de dominio público. Como puede verse, dice el artículo del arzobispo, las pruebas se consideran superfluas y el procedimiento que simplifica deliberadamente para llegar a una condena lo antes posible. América, que es la revista jesuita, ha sabido que la decisión de proceder con el proceso penal extrajudicial habría sido aprobado por el Papa, ya que el acusado es un obispo. Y eso no es todo. Los jesuitas de América, o sea, de la revista, no del continente ni de Estados Unidos, aunque aquí se produce la revista, ya están dando indicaciones sobre mi destino procesal. Y dice así: el proceso penal extrajudicial es conforme al canon 1364 del Código de Derecho Canónico, que establece: el apóstata de la fe, hereje o cismático, incurre en una excomunión late sentencia sin perjuicio de lo dispuesto en el canon 194 y que también puede ser castigado por las penas mencionadas en el canon 1336, números del 2 al 4. Eso significa, entre otras cosas, que la excomunión sería declarada públicamente y permanecería en vigor hasta que el condenado se arrepintiera. Ese mismo canon, el 1364, también describe: si un desacato de larga duración o la gravedad del escándalo lo exigen, puede añadirse otras penas sin excluir la destitución del estado clerical. Y continúa el artículo, dice: la competencia jurídica de América, o sea, la revista, parece no tener cabida en el Vaticano, donde ahora se ha vuelto habitual utilizar los juicios extrajudiciales y las intervenciones directas del argentino tanto para encubrir a los verdaderos culpables como para condenar apresuradamente a los inocentes. Más allá del revuelo mediático, el ex cardenal McCarrick, que les mencionó anteriormente, que en un juicio serio habría sido obligado a indemnizar a las víctimas de los crímenes tras el examen de testimonios que podrían haber aclarado muchas confidencias. Siguió trabajando para Bergoglio en Estados Unidos y China, donde el acuerdo secreto sino-vaticano le envió directamente implicado. A Mark Rupnik, jesuita, gracias a la intervención de su protector, se levantó la excomunión. Eso sí es cierto. Ni siquiera fue expulsado del estado clerical. Al contrario, fue acogido e incardinado a una diócesis de Eslovenia. Evidentemente, criticar al concilio se considera un delito mucho más grave que los de McCarrick y Rupnik. Por lo tanto, quiero dejar claro, palabras textuales del arzobispo,
que no fui al Vaticano ayer, o sea, el 20 de junio, y que no tengo intención de ir al Santo Oficio el 28 de junio próximo, y que no he entregado ninguna declaración o documento en mi defensa al dicasterio cuya autoridad no reconozco, ni reconozco la autoridad de su prefecto, o sea, que es Víctor Manuel Fernández, ni reconozco la autoridad de quien lo nombró, o sea, el Papa. No tengo ninguna intención de someterme a un juicio espectáculo en la que quienes se supone que deben juzgarme imparcialmente para defender la ortodoxia católica son al mismo tiempo aquellos a quienes acuso de herejía, traición y abuso de poder. Muy cierto. Entre ellos están precisamente los jesuitas, los primeros impulsores de todas las desviaciones morales y doctrinales de los últimos 60 años, empezando por James Martin, jesuita, activista LGTBQ+, que es visitante habitual de Santa Marta, es decir, en Roma. Por lo tanto, dice el arzobispo América, dice, o sea, la revista, un abogado canónico, entre paréntesis, que deseaba permanecer en el anonimato, que ha leído la declaración de defensa del arzobispo, dijo a América, o sea, la revista, este es el principal argumento de la acusación. Su defensa es una declaración de cisma. Es el acto más atroz de cisma. Explicó que el procedimiento extrajudicial previsto no suele llevar mucho tiempo si el arzobispo es condenado. El Papa podría entonces que confirmar las penas. Entonces, dice el arzobispo Carlo María Viganò, este anónimo abogado canónico considera mi declaración como una prueba de mi voluntad cismática, pero toda la cuestión se refiere a cuál es la iglesia a la que pertenece Bergoglio y la de facto cisma de la verdadera iglesia que ya ha consumado una y otra vez con sus declaraciones, con sus actos de gobierno y con su comportamiento más elocuente de abierta hostilidad a todo católico. La iglesia de Bergoglio no es la iglesia católica, sino esa iglesia conciliar nacida del Concilio Vaticano II y recientemente cambió de marca con el no menos herético nombre de Iglesia Sinodal. Si es de esta iglesia de la que me declara separado por cisma, será para mi motivo, honor y orgullo. Firma Carlos María Viganò, 28 de junio del año 2024. Aquí muchas aclaraciones y verdades, dice el arzobispo Viganò, cuando se refiere principalmente a la iglesia de Bergoglio, que no es la iglesia católica, sino que es la iglesia conciliar, que es la iglesia sinodal. Así se llama la nueva iglesia que se está estableciendo. No se va a decir con, vamos a decir, con titulares noticiosos grandes. Simplemente así se va a hacer. Y vamos a ver, vamos a esperar. Esperan cosas peores para el sínodo de la sinodalidad en octubre próximo. Entonces, esta es vamos a decir, la novela, la gestión que se está llevando a cabo entre Roma y el arzobispo Viganò, y intermedio la revista, como que ella es la que sabe todo antes de que todo sepa. A menos esto es lo que nos da a entender el arzobispo Viganò. Intenta entrar a la revista, pero es de paga. O sea, tienes que pagar para poder leer los artículos. No voy a pagar para leer un artículo, ¿no? Si fuera PAN o Me Gustaría o otros artículos, pues tal vez sí, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Así que lo intenté, pero hay que pagarla en la revista. Está en inglés, por supuesto, como tal. Entonces, estas son las acusaciones contra el arzobispo y las aclaraciones que él realiza. No compareció ante la cita que le hicieron el 11 de junio, no compareció el 20 de junio, ni tampoco comparecerá en los próximos días, que es el 28 de junio del 2024. Y pues así están las cosas. Recuerdo una revelación privada que se realizó a una religiosa que yo conocí
Muy bien. Esa revelación privada, nuestro Señor decía, si hoy, o sea, en aquel entonces de 1970 y tantos, si hoy las cosas están mal, el próximo siglo, o sea, en el 2000, y el próximo siglo, el próximo milenio, las cosas estarán peor. ¿Todo por qué? Porque de origen no se le hizo caso, una, al Evangelio, por supuesto, ahí es, o sea, es lo básico, no lo básico, sino el culmen. No se le hace caso al Evangelio, no se hace caso a la que dicta forma de las cartas de San Pablo, en la tradición de la iglesia. La tradición le llamó a todo el magisterio, se le hace caso y se crea una nueva iglesia. Así está, no se va a anunciar. Y como dijo nuestro Señor en su momento, el próximo siglo, o sea, ya que estamos viviendo, va a estar la cosa peor. ¿Y todo por qué? Por no haberle hecho caso a la madre de todos los cristianos en Fátima. No la Virgen de Fátima, sino en Fátima, que se apareció, todos conocemos la historia, en 1917. Porque ya venía entrando el comunismo con mucha fuerza, el modernismo, el progresismo dentro de la iglesia. Y las primeras misas Novus Ordos no se celebraron después de 1973, aproximadamente, no me acuerdo, creo que sí, más o menos, cuando el Papa Pablo VI mandó que este era el nuevo rito de celebrar la misa. Se venía haciendo desde 1800. Tomó mucha fuerza en los primeros 50 años de 1900 y ahora sí se hizo formal, como lo tenemos hoy, a partir de 1973, por ahí más o menos. Entonces, por no hacerle caso a la Virgen de Fátima, que se consagrara su Sagrado Corazón y al Sagrado Corazón de Jesús, el país de Rusia. Se han hecho oraciones, sí, se han hecho públicas y privadas, sí, pero ella dijo, el país de Rusia exclusivamente, no en Rusia en relación a otro país que esté en conflicto. No se le hizo caso. Y eso le hizo caso a otras apariciones que se han realizado, Garabandal, por ejemplo, eh, las apariciones en España, que los mismos obispos españoles en conjunto decidieron sepultar a los mensajes de Fátima, así como también de las otras apariciones que estaban dándose en ese momento, porque les hablaban claro y no hicieron caso. Desafortunadamente tenemos un gobierno de izquierda, un gobierno de iglesia de izquierda, como los otros gobiernos, marxista también. Ahora es la nueva modalidad. Ya no se dice marxismo, ya no se dice comunismo como en los 60, 70, 80, 90, o se dice modernismo o progresismo, que es lo mismo que comunismo, marxismo. Así las cosas. ¿Y usted, hermano cristiano, qué opina de todo esto? Pocos se están dando cuenta. Muchos siguen la corriente. Otros definitivamente no saben ni qué está pasando, ni de qué estoy hablando. Pero sigamos instruyendo a nuestro pueblo de fe. No es para sembrar división, sino crear conciencia de lo que está ocurriendo ahorita y de lo que viene. Vienen cosas peores. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima y gracias por sus opiniones.